Mediciones angulares. En la segunda clase vamos a ver distintos tipos de mediciones angulares. Para empezar vamos a ver la práctica, un resumen de la práctica que va a atravesar toda la cursada. Los objetivos que va a tener esa práctica, que es la práctica de terreno, va a ser obtener los datos y dimensiones de un terreno, registrar esos valores medidos, aplicar diferentes métodos de medición, realizar las prácticas de replanteo y utilizar diferentes instrumentos. Las mediciones que se van a realizar de terreno, vamos a trabajar en dos grupos: las prioritarias, que va a ser el uso de brújula para medir el azimut, medir la pendiente con clinómetro. Estas justamente serían las dos mediciones que corresponden a la presentación actual, la que estamos por hacer ahora de mediciones angulares. Después vamos a tener mediciones de distancias, que son la distancia del terreno y la distancia horizontal, para lo cual se aplican dos métodos distintos. Para la distancia de terreno, método cinta-clinómetro, y para la distancia horizontal, método cinta plomada. Lo que está acá entre paréntesis corresponde al punto de la guía de actividades prácticas en la que está planteada esa actividad. Después otra actividad es marcar un límite no existente, que sería un replanteo. El replanteo es parte de datos que uno tiene de ese límite, sabe un punto de origen y la dirección en que va el límite y la distancia que tiene, y en base a eso tiene que marcarlo en el terreno. Y también hay una situación de replanteo con obstáculo, o sea que cuando esa línea no existente atraviesa algún obstáculo, que podría ser una laguna, una roca, un barranco, un arroyo, algún obstáculo que dificulte la medición directa. Entonces esa sería otra situación. Además vamos a tener algunas actividades complementarias, como medir la pendiente con un equipo láser denominado distanciómetro, que incluye un clinómetro, por lo tanto puede medir pendientes. Medir también distancias con ese mismo equipo y medir distancias, alturas y azimut mediante GPS. Y también vamos a realizar algunas prácticas con teodolito. Bien, la presentación actual corresponde a esta actividad, la 2.1 de la guía, que es medir el azimut con brújula. Esta primera parte de la presentación de hoy. La medición es del azimut. El azimut es el ángulo que hay entre el norte en el sentido horario hasta cualquier línea que nosotros querramos medir. O sea, este sería el sentido en que se mide. Esto es una brújula clásica, pero las brújulas que se usan en medición normalmente son de un formato que incluye una mira por la cual podemos apuntar, y además estas liñitas acá ayudan a apuntar, y además presenta esa mira un zoom, y en realidad los ángulos no aparecen, no son estos que los vemos acá, sino esto es un cilindro y en el borde aparece una escala con mucho más detalle que nos permite la lupa que presenta acá adentro poder apreciarla. Cuando estamos trabajando ya en planos, no en terreno, vamos a medir los ángulos con semicírculo o transportador. En ese caso hay que tener en cuenta que el cero de nuestra escala la ubiquemos hacia el norte de nuestro plano, que por defecto es la parte superior de la hoja, pero también se puede optar por usar otra ubicación del norte, y ver que tengamos una escala que aumente en el sentido horario, como era esta que vemos más externa acá. Es recomendable conseguir un transportador de escala completa de 360 grados, porque también los ángulos que vamos a medir con brújula van a ser ángulos de 0 a 360 grados, si no el famoso semicírculo nos va a obligar a trabajar calculando los ángulos hasta 180 y después de 180 nuevamente la parte faltante, lo cual no es un impedimento, simplemente es un cálculo más. Los ángulos más comunes en topografía corresponden a la denominada rosa de los vientos o los puntos cardinales. En realidad nosotros trabajamos con el norte, que sería el valor cero o valor de referencia,
A 90 grados tenemos el este, siempre contando en el sentido horario. A 180 el sur, 270 el oeste. Y el norte también sería el 360 grados. Correspondería a la misma punto cardinal, el 0 y el 360, pero es más común usar la denominación 0 grados para referirse al norte. En realidad no es necesario memorizarse estos valores, sabemos que cada punto cardinal va a variar 90 grados y los puntos intermedios como ser noreste, sureste, suroeste y noroeste van a variar 45 grados con respecto a los otros puntos. Entonces son cuestiones matemáticas. Acá ustedes verán que el oeste está denominado con W. Eso viene de la denominación inglesa y se utiliza y se mantiene en el castellano por una cuestión de que la O de oeste se presta confusión con el cero. Entonces el uso de la W evita esa confusión. Otros elementos que van a necesitar para realizar la práctica es contar con alguna escuadra, ya sea de este tipo o de este. En ese caso no haría falta una regla, pero también en realidad en algunas actividades es útil tener dos escuadras o una escuadra y una regla. Y contar con un transportador, dentro de lo recomendable, uno de círculo completo. Y también para alguna actividad se va a usar papel milimetrado, una o dos hojas de papel milimetrado. Declinación magnética. ¿Qué es la declinación magnética? Habíamos visto en las clases anteriores que uno de los ángulos que se medía, que era a un ángulo horizontal, era el azimut. Y el azimut era el ángulo de una línea cualquiera en el terreno, medido el ángulo con respecto al norte. Ahora, la cuestión que surge es que existen dos nortes. ¿Cómo es eso? Que existe el norte geográfico, que es el norte que corresponde al que se indica en cualquier cartografía, mapa o plano, y existe un norte magnético, que es el norte al que va a apuntar la brújula, porque la brújula, el principio de funcionamiento que tiene la brújula, es magnético, por lo tanto la aguja va a ser atraída por el magnetismo. Esto que vemos acá es una representación simplificada, porque en realidad es un poco más complejo que esto, pero la situación sería que si estoy en un punto B, el norte geográfico sería esta línea y el norte magnético sería esta otra línea. Entonces claramente estamos viendo que hay una diferencia entre esas dos líneas y que al partir las dos de un punto forman un ángulo. Entonces ese ángulo que se forma entre el norte geográfico y el norte magnético es la declinación magnética. También podemos decir que es un desvío que sufre la brújula con respecto al norte geográfico debido a los cambios que hay en la declinación magnética. ¿Por qué dije cambios en la declinación magnética? Porque resulta que este norte o la declinación magnética, que sería este ángulo, va variando con el tiempo y además varía de un punto a otro de la Tierra. Ese es el motivo por el cual no podemos usar el dato del norte magnético, o sea, el dato leído en la brújula, que sería el azimut magnético, que sería el ángulo medido con respecto al norte magnético. No podemos usar, decía, para hacer un plano, porque como varía, si yo hoy hago un plano con el ángulo medido por la brújula y dentro de 5 años viene otra persona y usa ese mismo ángulo para volver a medir esa línea, le va a dar otra línea porque el norte magnético se va a ver desplazado en ese periodo de tiempo. Entonces, eso requiere una corrección en el momento. Es decir, si yo mido hoy
tengo que ver qué dato tiene, qué valor, perdón, tiene la declinación magnética en el día de hoy. Como la declinación magnética sería el ángulo, o sea, este angulito, si yo a la medición de la brújula le corrijo ese ángulo de la declinación, voy a tener el valor con respecto a mi norte geográfico, que ese ya es permanente o inamovible, sería el que corresponde usar en la cartografía. Bien, ¿dónde obtengo ese valor? Hoy en día hay páginas web muy sencillas como esta que nos permite simplemente moviéndonos en el mapa, haciendo un clic en el lugar, en este caso es la Facultad de Ciencias Forestales, obtener qué valor tiene la declinación magnética. Esto quiere decir que hoy en día la declinación magnética, porque esta es la fecha de hoy de la narración, va a ser de 16 grados 14 minutos y tiene un negativo que está aclarado acá abajo en rojo porque está hacia el oeste. Como habíamos dicho, los ángulos se miden hacia el este y este valor está hacia el oeste, por eso es negativo. Si miramos San Vicente, por ejemplo, hoy también, la misma fecha, ya vemos que varía el ángulo de la declinación magnética, el valor de la declinación magnética pasa a ser 16 grados 8 minutos. Entonces eso nos está mostrando que hay una variación, por más que no están muy lejos, pensándolo a nivel mundial, no están muy lejos las localidades del Dorado y San Vicente, la declinación ya tuvo un cambio. También varía en el tiempo. Fijémonos, para el Dorado, los dos puntos están situados en el Dorado, año 2020, o sea el dato que habíamos visto recién de hoy, 16 grados 14 minutos, año 2017, 15 grados 47 minutos. Por eso decía que no nos podemos valer del dato de brújula, porque si pasa el tiempo, vamos a estar siendo afectados por esta variación de la declinación magnética y la brújula va a estar indicando, en este caso, estaría indicando más hacia el norte y en este caso más hacia el oeste, o más cercano al norte y este ya estaría alejándose un poco más hacia el oeste. Si analizamos esa variación, fue de 27 minutos, quiere decir que varió 9 minutos al año. Esa fue la variación que tuvo para el Dorado en ese periodo de tiempo. O sea, varía un valor considerable en el caso de San Vicente, en el mismo rango de fechas, la variación también fue de 27 minutos, o sea que también tuvo 9 minutos al año de variación. Ahora si comparo dos puntos en una misma fecha, por ejemplo El Dorado y kilómetro 50 de la ruta 17, veo que hay una variación de 14 minutos. O sea, es más importante la variación que hay entre dos puntos que están bastante cercanos que la que por ahí va, que la variación que hay interanual. O sea, esto acá nos obliga a nosotros es que si tengo el dato del Dorado, no puedo ir a trabajar a Santiago de Liniers o a Pozo Azul con el mismo dato, porque voy a estar sumando un error de 14 minutos. Por ahí no es un gran error, pero aporta a la suma de todos los errores, va a aportar. Si comparo dos puntos un poco más distantes en la provincia, este es en la zona de Posadas, o sea, en realidad Garupá, 14 grados 28, y en la misma fecha en la biosfera de Yagotí, 16 grados 4 minutos. O sea, ahí ya tuve una variación de 1 grado 36 minutos, lo cual es mucho. O sea, la medida que va a tener la brújula acá y acá me va a variar un poco más de 1,5 grados. Así que es importante obtener el dato para el día y el lugar que voy a hacer el trabajo.
Más ahora que tenemos disponible a través de la web estos servicios, estas páginas que son muy sencillos de consultar. Hay otros servicios que son un poco más complejos, que son la calculadora de declinación magnética, que ¿por qué lo muestro? Porque si bien es un poco más complejo, necesito tener las coordenadas, que las puedo obtener de un GPS o de Google Earth o Bing Maps, alguna aplicación, pero me permite ir hacia atrás en el tiempo. La otra página solo me daba la fecha actual. En este caso, puedo ir hacia atrás. ¿Esto para qué me sirve? Si en el caso de que yo obtenga datos de una medición que se hizo hace un tiempo atrás y tenga o sé o tengo la sospecha de que no se hizo bien la corrección de la declinación magnética, puedo buscar en el tiempo y encontrar qué declinación magnética hubo para cualquier lugar en cualquier fecha. Entonces, acá está expresado de forma gráfica. Este es el resultado que da la página que les mostraba anteriormente, pero sirve para graficar cómo se comporta la declinación magnética. O sea, el norte geográfico en la mayoría de los mapas está hacia arriba, salvo que esté indicado en algún lado de que el norte no es hacia arriba, pero si no, la línea vertical sería el norte. Como muestra acá, norte geográfico, la línea vertical, y la brújula va a estar apuntando en esta línea. O sea, la brújula va a estar apuntando con un desplazamiento angular correspondiente a la declinación magnética en nuestra zona hacia el oeste. O sea, toda la zona acá vamos a tener un desplazamiento hacia el oeste. Entonces, si yo tengo un rumbo se le denomina a una línea de medición, ya sea un límite, un lote, un límite, un cultivo, alguna línea que yo estoy relevando, levantando, digamos, obteniendo información o queriendo plasmar en el terreno, es decir, que tengo el dato y quiero marcar. La brújula me va a dar el ángulo desde la línea punteada hasta la línea roja, mientras que el dato que está en los planos, en los documentos, por ejemplo en un título de propiedad, en algún documento, va a ser el ángulo que hay desde la línea continua, que es el norte geográfico, a ese rumbo. Entonces, la diferencia entre esos dos ángulos va a estar dado por la declinación magnética, que es el ángulo que forma estas dos líneas. También vamos a ver acá, por ejemplo, una variación en tiempo más largo, 1919, que fue la fecha de fundación del Dorado, por ejemplo, más o menos la época en que se hicieron muchos loteos en la provincia de Misiones. La declinación magnética era prácticamente inexistente, o sea, todavía era considerable, habría que corregirla, pero era mínima, 1 grado 8 minutos. Entonces, eh, por ahí se consideraba nula, incluso en algunas mediciones no tan precisas, cuando se tendría que hacer alguna medición aproximada. Y hoy en día, ya como habíamos visto, estábamos en 16 grados 14 minutos para el dorado, que es el punto que estamos viendo. Bien, la presentación esta hablaba de ángulos horizontales, por lo tanto, salimos de la declinación magnética y entramos a ver otro tipo de ángulos que se pueden medir en forma horizontal, que sería el ángulo recto. O sea, es cuando necesito en el terreno, por ejemplo, marcar la esquina de un terreno, que sabemos que esté a 90 grados, ángulo recto significa 90 grados, o la esquina de un galpón o de una instalación. Entonces, una forma de medirlo es formando un triángulo que tenga estas características, o sea, un lado de 3 metros, el otro lado de 4 y la hipotenusa de 5. Si cumple estas tres medidas, va a estar garantizado que este ángulo aquí es recto, o sea, que tiene 90 grados. Si uno necesita hacerlo muy seguido, lo que puede tener es preparada una soga que tenga un nudo a los 3 metros, uno a los 4 metros del primero, o sea 7 del origen,
y otro a 5 metros más allá, o sea 12 metros totales. Y acá incluso se puede unir la soga. Entonces, si yo vengo midiendo una línea, porque normalmente yo vengo sobre una línea desplazándome, entonces puedo colocar una estaca ahí, fijo un lado, entonces fijo a 3 metros y en la esquina serían los dos nudos de la soga, y busco, me muevo hasta que las dos sogas queden tensas, las dos sogas queden rectas, bien tensadas. Cuando las dos sogas quedan bien tensadas, ese punto donde estaría el nudo este que hice a los 7 metros, tendría ya un ángulo de 90 grados garantizado acá en la esquina. También hay otros instrumentos que permiten hacer una medición o plantear una línea a 90 grados de otra. Uno es la escuadra de agrimensor, que son simplemente dos elementos rectos cruzados a 90 grados, los cuales este está visto de arriba. Normalmente debajo tienen una estaca, un soporte de 1 metro, 1,50 m para que quede a la altura del ojo humano. Entonces la persona puede, si viene alineando, siempre que voy a marcar un ángulo 90 es porque tengo una línea que vengo armando o está ya plasmada y voy a marcar otra línea. Entonces yo coloco sobre la línea que vengo uno de estos ángulos, uno de estos elementos, digo, miro que esté alineado con una línea, entonces después mirando por el otro puedo proyectar una línea a 90 grados del primero. La otra es la escuadra de espejos. La escuadra de espejos, yo debería tener marcado con algún elemento una de las líneas, pueden ser jalones, que son los caños pintados de blanco y rojo que mostrábamos al principio en la primera clase que se utilizan en topografía, o cualquier elemento que marque la línea, o una línea que ya existe como ser un alambrado. Entonces, esto tiene un sistema de espejos a 45 grados, que lo que me va a hacer acá es mostrarme el reflejo de lo que hay hacia mi izquierda y hacia mi derecha. Y en el medio hay una ventanita libre que me va a mostrar lo que hay derecho hacia adelante mío. Entonces, si yo hago coincidir los elementos que tengo de la línea hacia mi derecha o hacia mi izquierda, en el reflejo acá, con lo que veo directo hacia adelante, cuando coinciden acá en una misma línea, vamos a estar generando una nueva línea a 90 grados. Entonces, normalmente lo que se hace es que una persona se para en la línea con este aparato y una segunda persona está adelante moviéndose de derecha a izquierda hasta que acá la persona que está en la línea ve que coincide y le indica a la otra persona que ahí es el lugar y que ponga la marca. Y esta es una forma de hacerlo visualmente. Eh, Consiste en que la persona se para en la línea. Claramente que estas dos personas que están acá a la derecha y la izquierda no hacen falta. Si estos elementos estarían clavados en el suelo, no hace falta tantas personas. Con dos personas normalmente se puede hacer cualquier tipo de alineación. Esta persona se paró en la línea, extendió los brazos a derecha e izquierda, entonces girando la cabeza ve que los brazos están apuntando a ambos jalones, a ambas marcas de la línea. Entonces, juntando los dos brazos en el medio, va a estar proyectando una línea aproximadamente a 90 grados. O sea, no tiene la precisión de los otros instrumentos porque no usan un instrumento, pero si uno practica un poco, puede lograr un ángulo bastante correcto. Bien, en topografía, mayormente en lo que es delimitación de áreas o levantamiento de algún elemento como ser un camino, un arroyo, vamos a partir del elemento que es la línea, que la línea a su vez es la unión de dos puntos. Ahora, una línea puede estar definida de distintas formas. O sea, definida quiere decir que esa línea tenga una sola posibilidad.
Porque si yo digo, tengo una línea de, en este ejemplo, vamos a usar el ejemplo de 32 metros, digo, bueno, desde ese punto acá, en la esquina de la casa, 32 metros. Bueno, pero 32 metros puedo marcar hacia cualquier lado. Entonces, para que se defina, necesito una combinación de elementos, no me alcanza solo con la medida. Una opción es tener un rumbo y una distancia. Rumbo es una forma de anotar ángulos, en este caso sería el ángulo del azimut, pero anotado de otra forma. El azimut habíamos visto que siempre parte del norte, es un valor de ángulo medido del norte en el sentido de la aguja del reloj. El rumbo lo que hace es partir del norte o del sur, según cuál le quede más cerca, y tomar el ángulo e indicar hacia qué lado está. Este por ahí está un poco en desuso, pero existe esta forma de trabajar. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Sur, o sea, que midió el ángulo desde el sur, midió un ángulo de 27 grados, este angulito de 27 grados, hacia el lado este. Porque si yo del sur podría medir 27 grados al oeste o 27 grados al este. Y 32 metros, o sea, con esto fijó en qué sentido va la línea y con este segundo dato fijó qué longitud tiene esa línea. La otra forma, la forma 2, es un azimut y una distancia. O sea, el azimut, como le decía, difiere del primero en que siempre la medida va a ser desde el norte en el sentido horario el ángulo. Y la distancia en este caso es lo mismo que la anterior. O sea, con el azimut yo ya fijé hacia dónde va mi línea y con la distancia le di el punto final para saber qué largo tiene. Siempre considerando que tengo un punto de inicio, ¿no es cierto? La tercera forma sería cardinal, digamos, tipo los ejes cartesianos, es decir, cuánto metro me desplazo hacia el sur, en este caso sur, podría ser al norte, y cuántos metros me desplazo hacia el este o hacia el oeste, en este caso al este. Esas serían tres formas, en este caso no interviene ningún ángulo, estoy hablando de los lados de un triángulo. O sea, si pensamos en trigonometría, los datos de cualquiera de estas formas están relacionados por trigonometría. Entonces, yo con cualquiera de estos dos lados, cualquiera de los dos lados de estos tres que tiene el triángulo, tengo tres datos de lado. Si uso dos, puedo calcular este ángulo y me va a coincidir con este. Entonces, y con este ángulo puedo calcular este, porque esta línea punteada, al ser una recta, tiene 180 grados. O sea, desde el norte al sur hay 180 grados. Si yo le saco estos 27 grados, me va a dar los 153 que tengo acá. La forma que vamos a estar trabajando en topografía, si bien todas son válidas, pero la que más vamos a utilizar va a ser la forma 2. Un azimut, que va a ser el ángulo medido desde el norte. Tengamos en cuenta ahora que ya sabemos que hay una declinación magnética, que normalmente vamos a trabajar con el ángulo medido con la brújula, que va a partir de más acá, menos la declinación magnética, o sea, sería el azimut geográfico, que sería cuando ya corregí la declinación magnética del valor que tiene la brújula. O sea, este 153 no sería el valor medido en la brújula, sino que ya sería corregido el valor de la brújula menos la declinación magnética. Bien, ahora un planteo para pensar un poco. Vamos a partir del mismo ejemplo, aunque veo que tiene un grado de diferencia el ángulo, pero no importa. Si yo tengo estos datos, pues supongamos que en un plano me dice que desde un punto A, que es un mojón que está situado, supongamos, sobre una calle, tengo que medir un ángulo de azimut, un azimut de 152 grados y desplazarme 32 metros para llegar al punto B. O sea, estaría marcando un lado de mi lote. Ahora, ¿qué pasa si este punto A no existe? O sea, yo voy al lugar y resulta que el mojón desapareció. O sea, algún motivo, o sea, que la máquina que hizo el camino lo enganchó y lo sacó, se hizo alguna labranza en la zona, se pudrió, cuando muchos eran de madera.
y necesito partir del punto B, porque el punto B resulta que sí que está. Pero quiero marcar este límite y quiero, como sé el B, quiero tener marcado el A. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sería la primera pregunta. ¿Tengo los datos suficientes? O sea, los datos que hay acá son suficientes para hacer esto. O sea, esta es la misma representación, solo que para ayudarlos está expresado. La cruz esta que siempre es norte, sur, este, oeste, ya se la colocó en el punto B, que sería acá. O sea, porque esta sería la medición que van a tener que hacer. Si parten del punto B, van a tener que medir esto con la brújula para poder volver hacia A. Entonces, la pregunta es, ¿tengo los datos suficientes para saber este ángulo? Ese ángulo que va de la brújula, la medida va a ser la misma. O sea, si yo mido de A a B o de B a A, va a seguir teniendo 32 metros. El problema simplemente va a ser... Entonces, ¿tengo los datos suficientes? Y si los tengo, y si es posible hacerlo, ¿cuál sería el valor que tengo que medir el azimut acá? Bien, aparte de los conceptos que ya vimos en la primera clase que es necesario repasar, tenemos que también amigarnos o familiarizarnos con los ángulos complementarios, suplementarios, porque muchos cálculos van a partir de eso. Por ejemplo, si yo entre estas dos líneas que están marcadas más intenso, yo tengo el ángulo A y yo quiero saber cuál es el ángulo C. Entonces, bueno, si acá me está marcando que la línea punteada está planteada a 90 grados de esta línea, entonces C sería el ángulo A menos 90 grados. Entonces, muchas veces el dato de los 90 grados está dado por los puntos cardinales. En topografía sabemos que entre el norte y el este hay 90 grados, que entre el este y el sur hay 90 grados, que entre el sur y el oeste hay 90 grados. Entonces se usa mucho. Y lo otro es el 180 grados. O sea, si yo quiero saber el ángulo B, por ejemplo acá, y tengo el dato de A, yo sé que lo que está faltando entre A para completar acá sería para llegar a los 180 grados, porque la línea azul punteada es la continuación de esta línea. Si es la continuación, hay 180 grados. Entonces, 180 menos A me daría B. O si tengo B, quiero saber A, 180 menos B me da A. Bueno, la idea es esto, dejar planteado de que eso va a ser un conocimiento necesario para que refresquen un poco para poder hacer las prácticas. Bien, como ejercicio, primero es una pregunta para refrescar, digamos, lo que se vio en la presentación. ¿Qué definición daría de la declinación magnética? ¿Qué diría que es la declinación magnética? Después, el punto 2, si yo mido con la brújula 230 grados, ¿cuál va a ser el azimut geográfico? O sea, acá cuando empecemos a hablar de azimut, siempre hay que pensar con qué instrumento, de dónde se sacó el azimut, para saber si es magnético o geográfico, y qué necesito. Si se obtuvo de un plano, sería geográfico. Si se midió con la brújula, sería magnético. Si necesito hacer un plano, voy a necesitar el geográfico. Bueno, en este caso me especifica que necesito el geográfico. Entonces, la diferencia entre el geográfico y el magnético va a ser la declinación magnética. Si en un plano tengo un dato de que un lado AB, sería un lado de un límite, un lote, está a 187 grados, o sea, en el plano me dice esto, ¿qué valor debo ver en la brújula para estar marcando ese lado? Otra vez interviene la declinación magnética, solamente hay que analizar cómo interviene, si aumenta ese valor o lo disminuye. Si del límite AB, estamos hablando del ejercicio 2, del ejercicio 3, o sea, usando el mismo dato de este, no puedo leer el mojón A, o sea, si AB era esto, yo no puedo medir desde acá, por lo tanto no puedo usar este valor que se calculó acá, sino que tengo que leer con la brújula desde B qué valor voy a necesitar leer
con la brújula desde B hacia A